Dios les bendiga. Amén. No se apague el gozo, hermanos. Aleluya. Pero se me alegran porque el hermano Alex siempre trae un mensaje corto. Aleluya. Porque voy a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Cuenta una historia, hermanos, que dice que una ancianita cristiana, dice que siempre salía, cada vez que salía de su casa, salía a alabar al Señor, ¿verdad? Decía: Dios, gracias por este nuevo día, gracias por todo esto que nos das, mi Dios hermoso eres. Y por cada cosa que le pasaba a él, ella le daba gracias a Dios cuando andaba en el jardín. Pero dice que la escuchaba siempre su vecino, y el vecino enojado, hermanos, enojado porque ella siempre agradeciendo a Dios. Y me imagino que era un vecino ateo que no creía en Dios, hermano. Y dijo el vecino una vez: hermano, ahorita se la voy a hacer a esta ancianita. Dijo, fue al supermercado y compró comida y despensa para ella, y se la fue a dejar a la puerta de la casa. Le tocó rápido y se escondió, hermano. Y abre la ancianita y ve la canasta con despensa, y rápidamente, ¿verdad? Oh Dios Padre, gracias por esta comida que me has dado, gracias por todo esto, gracias Padre. Y sale ajá, ves que no fue tu padre el que te la dio, fui yo el que te la di. Y la ancianita se le queda viendo, hermanos, y le dice: gracias Padre, porque hasta este hijo del diablo has usado para bendecir. Entonces, hermanos, no nos preocupemos, porque ya sabemos la situación en que estamos viviendo, ¿verdad? En el templo tenemos unos vecinos que no nos quieren, pero aquí seguimos y se sigue dando la palabra de Dios. Ahí don hermano Caín y hermana Roxana, también ahí está un vecino que está durmiendo a la 1 de la tarde, quién sabe por qué, pero la palabra siempre se va a dar, hermano. Y Dios tiene propósito en nosotros, hermanos, y eso es lo que tenemos que creer, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a la palabra rápidamente, hermanos, sin más pérdida de tiempo. Aleluya. Si me acompañaran en Salmos 139, Gloria a Dios. Aleluya. versículos 13 y 16 al 16. En el nombre. Gloria. 139. Del versículo 13 al 16 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y tenemos unos hermanos que están buscando. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Amén. 6 de 13 al 16. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entrejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén, hermanos. Si me acompañan a orar para que sea Dios hablando. Gracias, Señor. Vamos a decir al Señor: Padre bendito, gracias por todo lo que nos das, hermanos. Poderoso, gracias por habernos permitido estar el día de hoy, Dios amado. Gracias, Señor poderoso, por esta misa, Señor Jesús, para que trajeras tu palabra, Señor Jesús, para que, Señor Jesús, tú te manifiestes, para que, Señor Jesús, tú toques esos corazones, Padre bendito. Sabemos que eres tú, Padre amado, gloria tuya, Señor Jesús, nos humillamos a ti, Padre amado. Tú pones la palabra, Señor Jesús, y tú me utilizas a mí, Señor Jesús. Gracias, Padre poderoso, Padre, que el mensaje llegue, Señor Jesús, al corazón de cada persona que está en este lugar, Señor poderoso, a las personas que nos miran en internet, Señor Jesús. Padre, bendícelas tú, Padre amado. Tú sabes el motivo, Señor Jesús, por el cual los tienes viendo este servicio, Padre poderoso. Grande eres tú, mi Dios amado. Bendito y alabado es tu nombre, Padre poderoso. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Alabado es tu nombre, Padre poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí este libro me habla de cómo
cómo hemos sido formados, hermanos, desde el vientre de nuestra madre. La ciencia dice de que cuando uno es formado, se empieza por la cabeza y después se empieza a formar cada parte de los órganos, sus brazos, las piernas, pero no. Aquí es donde nos muestra la verdad el Señor, y tenemos que confiar en lo que dice la Biblia, hermanos, porque ahí está toda la verdad. Si volvemos a leer el verso 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que antes de ser usted formado, Dios ya tenía un plan con usted. Y la ciencia dice: ¿cómo es esto posible? Es algo que solo Dios lo puede hacer, hermanos. Porque yo creo, hermanos, de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, de que estamos aquí, hermanos. Pero tenemos que preguntarnos, o si tal vez ya lo ha encontrado, usted tiene que preguntarse a sí mismo: mi Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que tú me quieres utilizar en estos días? Amén. Gracias. ¿Verdad? Y entonces la Biblia me dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Así es como somos, hermanos: espíritu, alma y cuerpo. La ciencia dice que uno solo es cuerpo y después se da la vida, pero no. Dios me dice que primero somos espíritu. Él tiene una formación en nosotros, en el espíritu primero, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces te has preguntado a ti mismo, tal vez tú no lo sabes: ¿cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual yo he aceptado a Jesucristo? Aleluya. Tienes que meditar en esta palabra, hermano. Tienes que ponértelo bien en tu corazón, porque Dios quiere utilizarte, pero tienes que tú escudriñarte a ti mismo en qué te quiere utilizar el Señor. Tal vez quiere que seas un predicador, tal vez quiere que ayudes en la alabanza, tal vez quieres que toques en el grupo, tal vez quiere que seas un conseje de la iglesia, hermano. Tanto trabajo que hay aquí en la iglesia, hermano. No puedes solo estar deseando donde te vean, porque esa es vanagloria, hermano. No podemos estar deseando solo lo grande. Todo tiene que ser con un proceso, hermano. Vamos a empezar desde abajo, y de ahí Dios nos va a subir, hermano. Pero que sea Dios, no el hombre. Eso es lo que tenemos que pedir, porque lo que sube el hombre no dura, hermano. Lo que sube el hombre no sirve. Prácticamente no sirve, hermano. Porque si no es Dios, se termina rápido. Así es. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, vamos también a Isaías 49, hermanos. Si me quieren acompañar, no lo tienen que hacer, pero para que estemos participando todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. 49. Gloria a Cristo. Y gloria sea para Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 49. 49, 1, 2 y 3 vamos a estar leyendo, hermanos. Amén. Amén. Dice: oídme costas y escuchad pueblos ajenos. Jehová me llamó ¿desde dónde lo llamó, hermano? Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó y su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces, hermanos, aquí confirma lo que estamos hablando en esta noche, hermanos. El siervo aquí ni había nacido y Dios ya lo consideraba su siervo, hermano. Dios ya lo consideraba que iba a estar sirviendo para él. Eso es lo que tenemos que concentrarnos, hermano. Cada vez que leemos, no leamos solo por leer, sino que tenemos que pensar en lo que estamos leyendo. Porque a veces, a mí me ha pasado, hermanos, a veces yo digo: voy a leer 20 capítulos de la Biblia, pero ya cuando voy por el 15 me doy cuenta que en verdad no estoy poniendo atención. Es mejor, usted tiene que aprenderse a conocer. Lamentablemente nuestra cultura no tiene esa costumbre de estar leyendo tanto, ¿verdad?
Los que lo hacen, pues gracias a Dios. Pero nosotros como no traemos ese hábito, ¿verdad? De estar leyendo, ya cuando leemos mucho, hasta sueño nos da, hermano. Lamentablemente, a veces yo he escuchado de hermanos que dicen que terminan hasta dormidos con la Biblia y ni se dan cuenta, hermano, ¿verdad? Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría. Usted tiene que considerarse hasta dónde de verdad está poniendo atención a lo que dice la palabra. Porque de nada sirve que se lea 20 capítulos y solo se le quede uno. Mejor estudiemos ese uno a profundidad y uno por uno terminamos la Biblia. Entonces, si me acompañan también en Jeremías 1, 4 y 5. Jeremías 1, versículo 4 y 5. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder. No, mi hermano, no lo tenía listo, pero todo sea para el Señor. Amén. Aleluya. 1, versículo 4 y 5. Amén. La palabra se lee en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, hermano, esto nuevamente viene a confirmar, hermanos, de que Dios ya tiene un plan para usted. Y dice aquí, le dice al profeta Jeremías, de que él ya lo consideraba por profeta antes de que naciera, desde que estaba en las entrañas de su mamá. Aquí no me vengan a decir, ¿verdad? Que he visto bastantes personas de que ya llevan bastante tiempo en el Evangelio y ellos mismos se pronuncian como profetas, hermano. Eso no funciona aquí. O que usted vaya a un instituto y que ahí mismo lo nombren profeta. No, aquí en la Biblia me dice de que Dios desde que ni han nacido ya los nombra profetas, hermano. ¿Y cómo va usted a identificar un profeta del Señor? Cuando usted está en el Espíritu, hermano, usted lo tiene que identificar, porque Dios lo permite, Dios lo hace sentir que viene de Él y no del hombre, ¿verdad? Amén. ¿Van conmigo, hermanos, o me lo estoy durmiendo? Gloria a Cristo. Amén, hermanos. Nuevamente, si me acompañan en Isaías 48, Gloria a Dios. vamos a estar usando la Biblia un poquito, hermanos. Aleluya. 4:8. 48, Gloria a Dios. Aleluya. vamos a leer desde el versículo 8 al 12. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Capítulo 48, versículo 8. Amén. Dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Hermanos, Dios conoce nuestro carácter, Dios conoce cómo Él nos ha estado formando. ¿Por qué razón nosotros tenemos diferente carácter? Por eso mismo, hermano, porque Dios sabe en qué nos va a utilizar, Dios sabe en qué podemos fallarle. Desde aquí ya lo está declarando rebelde, pero cuando la gloria del Señor nos sigue, hermanos, por más que huyamos, por más que nos escondamos, el propósito del Señor se va a cumplir si Él así lo quiere. Amén. Entonces sigamos, hermanos. El 9, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amanciado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, y quien llame yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Amén, hermano. Si le ponemos atención a esta palabra, esto es algo que hay que meditar, hermanos, porque Dios, a pesar de que la rebeldía que a veces nosotros le damos, Él es tan misericordioso con nosotros, que tiene esa misericordia de perdonarnos y no apartarnos
de su pensamiento, del propósito, hermanos. Aleluya. A veces nosotros tenemos esa rebeldía en nuestro corazón, aquel rencor que no nos deja seguir adelante, hermanos. Tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir perdonando al hermano que tal vez nos hizo mal, hermano. Nosotros estamos en algo diferente que no es allá en el mundo, hermano. Tenemos que escudriñar nuestro corazón, y a veces nosotros pedimos tanto a nuestro Señor y no viene eso que nosotros le estamos pidiendo, pero es por algo que nosotros no dejamos ir, hermanos. A veces tal vez no le queremos pedir perdón a nuestro hermano, a veces tal vez no queremos dejar ir algo que nos han hecho, hermanos, en el pasado, pero nosotros somos criaturas nuevas, hermano, y eso es lo que venimos a aprender aquí, hermanos. No somos perfectos, pero sí podemos aprender a perdonar. Aleluya. Amén. Aleluya a Dios. Dios me dice aquí de que desde el vientre de mi madre hemos sido creados, hermanos. Pero ¿qué nos dicen en el mundo? Hermanos, tenemos que proteger nuestra juventud, tenemos que proteger los niños, hermano. Porque ¿qué dicen en el mundo? Ahora está un nuevo género, se podría decir. Ahora ellos le llaman transgénero, en el cual dice que mucha gente está diciendo que nacieron niños, pero son niñas. O nacieron niñas y son niños, hermano. Pero qué tontera es eso, hermanos. ¿Por qué tienen ese pensamiento, hermano? Eso no es bíblico. Porque entonces lo que me están diciendo es que Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca, hermano. Dios es perfecto. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar, hermano. Orar para que ese pensamiento no entre en nuestros hijos, hermano. Porque tanta confusión cae en el mundo. Hermanos, 20 años atrás tal vez este pensamiento que tiene el mundo tal vez no se aceptara, hermano. Porque tal vez alguien 20 años atrás se creía Batman. Ahí estaba, y tal vez quería saltar de un techo. Ahí ya lo llevaban con psicólogos. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahora? Que si alguien se cree Batman, hay que dejarlo saltar, porque tal vez lo es, ¿verdad que no? Hermano, tenemos que proteger a nuestros hijos, tenemos que orar, hermano, por 4 horas los fines de semana que tu hijo esté aquí sentado, no se va a morir, hermanos. Tenemos que traerlos a la iglesia, hermanos. Que eso que se quedó en la casa viendo televisión, eso que se quedó con el tío jugando, quién sabe qué, hermanos. Tenemos que obligar a nuestros hijos a buscar del Señor desde pequeños, hermanos, para que se enamoren de las cosas del Señor también. Y no sea que donde los lleven a un lugar que no deben, ¿verdad? Hermanos, perdónenme, pero yo aquí no estoy hablando por ninguno, hermanos. Aquí no se enojen conmigo, aquí yo estoy hablando lo que el Señor me está diciendo en la Biblia. Amén. Amén. Si me acompañan, hermanos, en Hebreos 12. Perdón. Dios, aleluya. Se me da agua. Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermano Marquito. Hebreos 5, Hebreos 12. 12. Si alguien me hace el favor de leerlo, hermanos. Hebreos 12, versos 16 y 17. El primero que lo encuentre, hermano. Amén. Palabra de Dios se lee honrando al Padre y al Espíritu Santo. Amén. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que nos enseña este libro, hermanos? De que también podemos ser desechos del propósito que Dios nos da. ¿Qué es lo que pasó con Esaú, hermanos? De que por un plato, creo que de habichuelas, dice que vendió su primogenitura. Hermanos, ¿qué pensamiento tan tonto eso, hermanos? De que por un plato de habichuelas, hermanos, perdamos la bendición. Antes dicen que en el mandamiento, ¿cómo es? En el Antiguo Testamento, dice que el primogénito era el que era más bendecido, hermanos, el que llevaba la bendición a su familia. Y viene Esaú y vende su primogenitura por un plato de comida, hermanos. Qué pena eso. Y dice que lloró por eso. Después se arrepintió y quiso volver. Y Dios le dijo, no,
ya estuvo, ya tú dejaste ir la bendición que yo te tenía, tú dejaste ir el propósito que yo tenía para tu vida. Hermanos, ¿cómo hubiese sido este libro, hermanos? No hubiese sido sobre Jacob, sino sobre Esaú. Pero no, él dejó ir esa bendición, hermano. Y qué triste es que a veces nosotros tenemos eso mismo, hermanos. Dios nos dice, yo quiero que seas predicador, yo quiero que seas predicador. Y no viene nuestro corazón rebelde, hermanos. Y nos oponemos a la palabra, hermanos, nos oponemos a eso que sentimos en el corazón. Y metemos cualquier excusa para no servir ese privilegio, hermanos. Y ahí es donde nos equivocamos. Y Dios nos olvida, hermano. Y después necesitamos de Él y le decimos, Dios, ayúdame, ayúdame. Y no vemos respuesta de Dios, pero ¿por qué? Porque ya dejamos ir aquello que Él nos tenía preparado para nosotros, hermano. Qué pena es eso, ¿verdad? Qué pena, hermano, de verdad. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Perdonen, hermanos, que lo estoy haciendo ir por toda la Biblia, hermanos, pero hay mucho que nos enseña bastante sobre este tema, hermanos. Y me gustaría tocar lo más que pueda, hermanos, para aprender también nosotros, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 12. Amén, hermanos. La gloria sea para Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Capítulo 12, versículos 7, del 7 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Amén. El que lo tenga me hace favor de leerlo, perdonen, hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Amén. Qué fuerte es eso, hermanos, de que Dios se dé cuenta del pecado que estamos haciendo, hermano. Dios se da cuenta, hermano, pero es más triste cuando se da, Él nos lo pone a la luz, hermano, el pecado que estamos cometiendo. Así es, amén. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó con el rey David? De que por desear la mujer de su amigo, porque era su amigo, dice la Biblia, lo mandó a matar y la tomó como mujer. Y aquí dice, hermano, que, permítame, voy a buscarlo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el 9 dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste por mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hermano, eso es lo que tenemos que evitar, de que Dios ponga la espada en nuestra casa, hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí a David? De que no lo va a desechar como Esaú, pero ahora lo que tenía fácil le va a costar, hermano. Ahora va a tener que trabajar por eso que tenía de gratis, hermano. Venía tanta bendición para David. Todo lo que él le pidiera, Dios se lo daba. ¿Y qué? Cometió pecado, desobedeció lo que Dios le enseñó y ahora tiene que trabajar para que sea bendecido y cumplir el propósito que Dios le dio. Igual le pasó a Adán, hermanos, cuando decidió probar del fruto prohibido, hermanos. A mí me da risa cuando dicen, por culpa de Eva, Adán pecó. Hermanos, déjenme decirles que Adán tenía toda la autoridad para decirle, mujer, ¿qué te pasa? Aleluya. ¿Verdad? Sí, amén. Amén. Así es. Él tenía toda la autoridad de Dios para decirle, eso es prohibido. Simplemente con que le hubiese dicho que no,
ahí Adán hubiera sido salvo, pero no, como cayó en la tentación, ahora tuvo que trabajar por todo lo que tenía de gratis, hermano. Así es. Tuvo que vestirse, tuvo que trabajar la tierra, tuvo que trabajar para su familia y como lo decimos ahorita, nos la puso difícil a todos. Pero creo de que si hubiésemos estado en vez de él, lo mismo nos hubiese pasado, hermanos. Porque usted tiene que conocerse. No le echemos la culpa a Adán y mucho menos a Eva. Dios nos había dado la autoridad sobre toda bestia, dice. Y así no hacíamos caso, hermano. Pero a veces Dios nos habla, hermanos, y seguimos de rebeldes, como le pasó también a Jonás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Él dice que era que era un profeta de Dios, pero cuando Dios lo incomodó, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Cuando Dios le ordenó que hiciera algo que a él no le gustaba, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Quiso huir de la presencia de Dios, pero ¿qué tan? Él conocía la palabra de Dios, él conocía que Dios era omnipotente, hermanos, y quiso esconderse de él. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo tiraron al mar, se lo tragó el pez, estuvo ahí por 3 días sufriendo, pidiéndole a Dios por perdón, meditando, cosa que tal vez hubiese sido un paseo para Nínive, hubiese sido un paseo para esa ciudad, hermanos, se convirtió en algo que ya casi perdía la vida, hermanos, por andar de desobediente. Y hay veces así nos gusta a nosotros, a la mala, hermanos. A ustedes nunca le dijeron sus papás, anda a lavar los trastes, y uno no hacía caso. Bueno, ¿vas a querer a la buena o a la mala? A alguien le dijo así sus papás. Tal vez los papás de ahora no decimos así, porque nuestros hijos ahora ellos mandan, ¿verdad? Pero mis papás me dijeron así: ¿qué querés, a la buena o a la mala? A la buena usted iba solito, tal vez renegando, y hacía el oficio. A la mala le pegaban y de todos modos tenía que ir a hacer el oficio, ¿verdad? Nos iba más mal. Entonces, hermano, levantemos la mano y digámosle: Padre, a la buena, por favor. Amén. ¿Verdad? A la buena. Tenemos que decirle a nuestro Padre, a la buena, hermanos, ¿verdad? Entonces le voy a dar una lista de cosas, hermanos, que tal vez nos hagan desviarnos, nos hagan perder el propósito de Dios. Y quiero que, si pueden, mediten en esto, hermanos. En primero tengo el pecado. Y el ejemplo lo tengo en Sansón, hermanos. Perdónenme, pero Sansón no tenía que morir así, hermanos. Si él no hubiese sido desobediente, hermanos, y amado el pecado, porque por andar de mujeriego él terminó como terminó. Le pegaron, le sacaron los ojos, y cumplió con su propósito de destruir a todos los líderes del ejército contrario. Pero imagínense que él no hubiese sido así, hermanos. ¿Qué tanto más hubiese sido Sansón? ¿Qué más bendición hubiese sido para el pueblo de Israel Sansón, hermano? Si él no se hubiese desviado del mandato de Dios. Pónganse a pensar en eso, hermanos. A veces dicen: Sansón terminó en victoria, sí, gloria a Dios, pero hubiese podido hacer más, ¿verdad? Número 2, la desobediencia. Hermanos, el rey Saúl, si vemos todos, él fue el primer rey de Israel, hermanos. Y por andar de desobediente, hermano, él perdió su reinado, hermanos. Él perdió todo aquello que Dios le había dado. Todo aquello, y después andaba arrepentido buscando la presencia de Dios y ya no la encontró, hermano. Por la misma desobediencia. Dios le dijo: mata a todo animal y a todo ser que encuentres. Todo ser viviente. Y que él decidió agarrarse el ganado que era bueno y dejar vivo al rey. Y ahí es donde Dios se aparta de nosotros, hermanos, de la desobediencia, donde podemos perder el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Número 3, el temor, hermanos. Me puse a meditar en la historia de Elías, hermano. Yo siento que Dios nunca se había puesto a pensar en el suplente de Elías,
hasta que él tuvo temor, hermanos. ¿Qué fue lo que hizo él cuando le amenazaron de que le iban a quitar la cabeza y matarlo? Salió, se escondió, tuvo temor. Y hermanos, Dios no quiere cobardes. Y por eso creo que Dios decidió, bueno, tú no lo puedes hacer, entonces vamos a poner a Eliseo para que él logre lo que yo quiero. Y eso es lo que uno no debe desear en Dios, hermano, que Él tenga un suplente para uno. Uno tiene que desear cumplir el deseo, el deseo que Dios tiene en nosotros. No nos desviemos, hermanos, en lo que Dios, el propósito de Dios, ¿verdad? Qué triste es de que Dios se olvide de uno. Qué triste va a ser el quedarnos, hermanos, cuando nuestro Dios venga, por desobedientes, por andar de temerosos. Como dijo el pastor, de que ojalá aquí no se dé la misma ley que están dando allá en Los Ángeles, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a ver de verdad quién es cristiano, hermano. Vamos a ver de verdad quién sigue predicando la palabra. El miércoles yo me quedé admirado porque él dijo, a mí no me importa ir preso, pero yo voy a seguir buscando de Dios. Y qué bueno que tenemos un pastor así de decidido, hermano. Porque él está dispuesto a dar la vida por Dios. Y así ese pensamiento, ese sentir, quiere que Dios tengamos, que todos nosotros tengamos, hermanos. A veces nos cuesta, pero por algo es que estamos en este lugar, hermano. Número 4, hermanos, presión social. ¿A qué me refiero con esto? Como ejemplo puse a Sara con Abraham, hermanos. No pudieron esperar en el Señor. Sara aconsejó a Abraham que se metiera con su sirvienta para que él pudiera tener hijos. No pudieron esperar ellos en el Señor para que Él les diera esa bendición, sabiendo que Dios ya le había dado la promesa que su generación iba a ser bendecida. Y no esperó en el Señor. Y a veces eso nos pasa, hermanos. A veces perdemos la bendición por estar en el tiempo de nosotros y no en el tiempo del Señor. Tenemos que esperar en el Señor, hermanos, dando aquel tiempo, seguir orando, no rendirnos, hermanos, porque si bajamos las manos, de nada sirve, hermanos, ese sacrificio que a veces hacemos. Decimos, se lo dejamos a Dios y mañana lo terminamos haciendo nosotros. No sirve así, hermanos. Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto para las cosas que usted le está pidiendo. Gloria a Dios. Número 5, complejos, hermanos. Como ejemplo tengo la historia de Moisés, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando Dios le llamó? ¿Qué fue lo que le dijo? También le dijo, Señor, yo no puedo. Pues soy tartamudo, le digo. Hermanos, excusas hay un montón. Él sabía que el Señor le estaba hablando. Él sabía que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y aún le seguía metiendo excusas. Imagínense el privilegio que tuvo Moisés, hermanos, el privilegio de sacar al pueblo de Israel de ser esclavos de Egipto, hermano. Qué privilegio tuvo él, a pesar de que se encontró con un pueblo más rebelde que tal vez nosotros, pero qué privilegio tuvo él, hermano. Es increíble todo lo que Dios hizo con Moisés, hermano. Le permitió ver todas esas maravillas, hermano, que hizo él en ellos. Si ustedes leen esa historia, hermano, se va a quedar sorprendido. Y no lo vean solo en películas, hermano, porque en las películas se saltan tantas cosas que están en la Biblia, hermanos. A veces tanto detalle tal vez no lo pueden poner en las películas, pero lean la palabra, hermano. Yo le invito a leer la palabra, hermanos. Ahora en las reuniones de jóvenes hemos estado leyendo y exactamente por ese capítulo vamos, pero tanto detalle, hermano, que existió, tanto milagro, tantas cosas maravillosas que Dios hizo en el pueblo de Israel y con Moisés, hermano. Qué privilegio haber estado ahí, y a pesar de ver tanta maravilla siguieron de rebeldes, ¿verdad? Amén. Entonces, número 6, religiosidad, hermanos. Eso es algo, hermanos, que tenemos que tener bastante cuidado nosotros que estamos en la iglesia, hermanos.
Hay veces de que existe tanta regla de hombre, hermanos, metidas en la iglesia. Y son reglas de hombre de que nos hacen creer de que si no las cumplimos nos van a hacer perder la salvación, hermanos. Y hay veces a los que más afectados son las personas que entran nuevas, hermanos. Les llegan con ese montón de reglas hechas por hombre, hermano. ¿Y qué es lo que hacen? Solo los asustan, hermanos. Me acuerdo yo cuando estábamos reunidos, porque Dios, gracias a mi Dios que me dio el privilegio de estar cuando sucedió el milagro de hermana Nora, de la pastora. Aleluya. Hermanos, Él me dio el privilegio de haber estado ahí. Pero sucedieron, si les contaran bien la historia, hermanos, sucedieron un montón de cosas que el diablo no quería que sucediera ese milagro. Primero que vamos a la casa de hermana Roxana, que después que hermana Esther, que después a la casa de hermano Miguel. Al final terminamos yendo a la casa de hermano Miguel. Y como hermano Miguel no era convertido, estábamos ahí ya reunidos, listos para orar. Y se dio un comentario que él dijo: hermanos, si van a orar, no oren fuerte, porque a mi esposa le duelen los oídos, dijo él. El diablo no quería que sucediera ese milagro, hermanos. Pero cuando todos nos agarramos de la mano, nos hincamos a orar, hermanos, sentimos eso. Yo, en mi parte, yo sentí que algo me decía: hermano, ora con autoridad, ora declarando sanidad. Y me permitió ver ese milagro, hermanos. Fue tan hermoso ese día. Pero cuando ya estaba hermana Nora de regreso en su conciencia, hermano, yo me salí, hermano, porque yo no la conocía en sí, pero todos se le estaban acercando y haciéndole preguntas. Ella ya había regresado en sí y estaba tan maravillado. Y voy a la cocina, hermanos. Yo no sé si hermano Miguel se acuerda de esto, pero él estaba en la cocina también y vi un hombre tan maravillado, hermanos, tan cambiado. Aquello que no podía creer el milagro que Dios había hecho en su esposa. Aquello que vi, ahí sí, como dicen, un cambio en hermano Miguel, de primero opuesto a que oremos por su esposa y después maravillado, queriendo buscar más, saber más de nuestro Dios. Aleluya. Y por eso es que se dio esta obra, hermano. Amén. Y tenemos que agradecer a nuestro Dios, porque por esa obra estamos aquí todos reunidos, hermanos. Mi amigo, yo no sé si hay amigos aquí, hermano. Yo te invito, hermanos, que no pierdas más tu tiempo, que no pierdas un día más, porque Dios tiene un propósito de ti. Y aquí en la Biblia me lo dice, hermanos, antes de que naciera, Dios tenía un propósito para ti, hermano. No, esto no es un juego, hermano. Dios quiere que te entregues, que lo aceptes como su Salvador. Aquí no te ofrecemos religión, hermano. Aquí te ofrecemos la salvación. Pon tu mano en tu corazón y di: Dios, yo te acepto. Dios, tú eres mi Salvador. Dios, perdona mis pecados. Y tú eres salvo, hermano. Aquí te ofrecemos la salvación. Y aquí vamos a estar celebrando, hermano, cuando tú aceptes. Espero, hermanos, esto haya entrado en su corazón, hermanos. Yo sé que mis mensajes son cortos, hermanos, pero lo hago para mi Dios, ¿verdad? Amén. Así es. Espero que Dios me los bendiga, hermanos, y que les haya gustado. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al hermano Alex. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias al Señor. Y ya oyeron el mensaje, hermanos. Si el Señor los ha traído a este lugar y los tiene en este lugar con un propósito. Todos tenemos un ministerio, hermanos. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos un ministerio, y por eso hay que pedirle al Señor por ese ministerio cada día. Que Él sea dándole ese ministerio a cada uno. Porque déjeme decirle, como dice, desde el vientre de nuestra madre los conoció y los escogió y los dio por profeta al mundo. ¿Y qué lo dice su palabra? Id y predicad el evangelio a toda nación, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Bendito y alabado sea su nombre. Y el que no creyere, ya es condenado. Bendito y alabado sea su nombre.
En esta hora, hermanos, póngase de rodillas. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que Él los guíe y que los